¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por seguir en la sintonía de la señal del Heraldo TV. Gracias también por acompañarnos en este espacio que usted conoce muy bien, esta mesa de análisis y debate político, en donde hablamos siempre de los temas más importantes de la agenda nacional, los temas además de los que se habla de manera social. Hoy vamos a hablar concretamente de un tema que representa un grave problema en nuestro país y que además no ha sido atendido particularmente y de manera concreta y responsable por las autoridades. Les hablo de la violencia obstétrica. ¿Qué es y cuántos casos se presentan en México? Tan solo en el 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 122 quejas por casos de violencia obstétrica y en los últimos 2 años emitió 22 recomendaciones a diferentes instituciones de salud. Con esta información los invito entonces a que se queden con nosotros para analizar este polémico tema. Yo soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. Es un tema que además sabemos es importante tocar, sobre todo por todos los datos y sobre todo también por las historias que vamos a compartir con ustedes. Así que ahora sí, vamos a empezar con esta información y con esta discusión. El 27 de marzo de 2015, Yesenia, que estaba embarazada, fue al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin saber que moriría casi un año después. Los testimonios con los que cuenta la CNDH dicen que una trabajadora social le hizo saber que había tenido una niña y no podía darlas de alta en ese momento, ya que Yesenia había sufrido un desgarro. Fue dada de alta al día siguiente. Empezó con mucha temperatura y pues se paraba a querer hacer del baño y se le salía la popó por su vagina. El 14 de abril de ese año presentó dolor vaginal con fiebre, por lo que acudió al Hospital de la Mujer, en donde le recetaron antibióticos con diagnóstico de infección de vías urinarias. Después de varios tratamientos y visitas a hospitales, Yesenia muere el 14 de marzo de 2016 a los 20 años de edad. El 30 de mayo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que se repare el daño a las víctimas indirectas del caso de Yesenia. Este asunto, que siguió muy de cerca la Asociación GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, es una muestra más de lo que es la violencia obstétrica. Según la página de GIRE, la violencia obstétrica es una forma específica de violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Esto incluye los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, del parto y puerperio en los servicios de salud, tanto públicos como privados. La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Sobre la violencia obstétrica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 22 recomendaciones a diferentes instituciones de salud desde 2016 a enero de 2018. De la Recomendación General de la CNDH se destaca la urgencia de implementar el modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Esto con el fin de garantizar la disminución de decesos materno-infantiles y la atención médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de género. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, antes de empezar entonces con el análisis de este tema, voy a platicar y voy a presentar también a la mesa que nos acompaña el día de hoy. Primero empiezo con Ileana García, ella es educadora perinatal y también dula, directora de Casa Nantil. Bienvenida, Ileana, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros el doctor Cristian Byron. Él es ginecólogo obstetra del grupo Proparto Natural que está en nuestro país. Muchísimas gracias, Cristian. Bienvenido. También está de mi lado derecho Norberto Reyes Paredes. Él es director médico del Instituto Nacional de Perinatología. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente está con nosotros Marta Cabrera, quien nos va a compartir su testimonio sobre esta problemática que se vive diariamente en nuestro país. Yo les pregunto primero a los especialistas, sobre todo para dar un plano general y coloquial a nuestro auditorio, qué es la violencia obstétrica, cómo estamos enfrentando este problema en nuestro país, si es grave o no, cuál es su punto de vista y su lectura al respecto. Empiezo contigo, Cristian. Gracias, Max. Bueno, la violencia obstétrica, como bien lo mencionaron hace pocos minutos, es una forma de violencia hacia la mujer, un maltrato en el cual puede ser psicológico o físico, y que este es generado por el personal de salud. Entiéndase el personal de salud como médicos, ginecólogos, enfermeras, personal administrativo del propio hospital, y que obviamente esta violencia, este maltrato y falta de respeto que puede generarse
a través de diferentes formas como física o psicológica, nos puede generar una situación realmente intensa para la mujer en el sentido de los derechos humanos. Claro. Cuando hablamos de violencia obstétrica tenemos que referirnos a los derechos humanos y remontarnos un poco atrás para poder entender cómo nació y cómo es que llegamos al punto en términos de violencia obstétrica. En 1993 se declaró ese año para que obviamente se eliminara cualquier tipo de violencia en la mujer, y fue en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y que obviamente esto bañó a todos los países y que cada país tenía que hacer una estrategia para disminuir la violencia en general en la mujer. Y propiamente en la década del 2000 al 2010 empezó a gestarse este término de violencia obstétrica. El país por excelencia que empezó a manejar el término de violencia obstétrica fue Venezuela, algo curioso por la situación que está viviendo este país en ese sentido. Y fue el primer país que empezó a manejar el término de violencia obstétrica. México empezó también a trabajar con la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre, sin violencia, y de ahí se desprendió el término y las leyes de violencia obstétrica en nuestro país en el año 2007-2008 aproximadamente. Yo estoy viendo en este caso una omisión gravísima en cuanto a los temas de derechos humanos, también derechos de la mujer, en fin, sobre otros muchos delitos, pero más allá de este proceso para tratar de erradicar o para que esto pues deje de presentarse en nuestro país, yo veo que cada vez se presentan más denuncias sobre diferentes casos de violencia. Las autoridades están haciendo su trabajo, Ileana, están verdaderamente trabajando al respecto. ¿Hay omisión por parte de las autoridades o no? ¿Tú cómo ves este tema al respecto, sobre todo de manera jurídica y de manera judicial? Pues yo creo que sí hay un poco de omisión. La verdad es que no, ni siquiera es un término que de pronto esté tan reconocido, ¿no? De hecho, hasta las mismas mujeres, las mismas usuarias, ni siquiera de pronto sabemos que estamos siendo víctimas de violencia obstétrica, ¿no? Al final, como es algo cultural y el parto se ha atendido así por años, todas creemos que así debe de ser, ¿no? Hasta las mismas madres pero entre ¿consideran nosotras. que es normal que a una mujer en el momento del parto la estén tratando con gritos, con jaloneos? O sea, ¿eso podría ser tomado Nosotros como no lo normal? consideramos como normal, pero evidentemente, culturalmente, sí de pronto está tomado como normal. O sea, las mismas madres están diciendo, bueno, así nos toca, ¿no? Así es, ay, mijita, no te quejes, ¿no? Así nos ha tocado a todas, y ese es el verdadero problema, ¿no? Yo creo que de pronto nos centramos mucho en justo las autoridades, y a lo mejor ya están las normas y ya están las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero las mismas madres ni siquiera saben a qué tendrían derecho, ¿no? Y cómo deberían de ser tratadas. Y ese es el problema. Justo ese es nuestro papel, nosotros como educadoras perinatales. Justo es informar y hacerlas ver que tienen el derecho y también responsabilidad de hacerse cargo de su propio embarazo y del propio proceso que van a vivir, ¿no? Mira, este tema es muy importante. En un momento regreso contigo para tratar el tema de cómo se informa a una mujer sobre los derechos que tiene antes de empezar un proceso de parto, porque me parece importantísimo. Creo que hay muchas mujeres que no conocen esta información, que no conocen justamente todos estos procedimientos. Voy a ir de este lado de la mesa y regreso también para tratar este tema. Doctor, a ver, vamos a plantear también un tema que me parece no solamente a mí muy amplio en cuanto a las dudas, sino también en las redes sociales. Nos están diciendo que a partir de esto, si se puede considerar como una jurisdicción, el derecho de la mujer no empieza desde su decisión más allá de lo que un médico o un ginecólogo o un obstetra trate de impartir o trate de resolver en ese momento. Sí, por supuesto. De hecho, la autonomía de cada persona es fundamental. Aquí la parte interesante es cómo se aborda el tema. La Organización Mundial de la Salud nunca habla de violencia obstétrica, o sea, nunca utiliza el término de violencia obstétrica. Nos habla de un término que se llama parto no respetado. Eso es algo que es muy importante. Desgraciadamente, en la traducción al español ha habido problemas. Es importante hacer notar esto porque, desgraciadamente, la palabra violencia indica un acto que por voluntad se está generando a una persona. Y los doctores no nos levantamos en la mañana pensando en a quién vamos a agredir. A ver, déjame entender. Entonces, ¿es un caso de error en el lenguaje o error en los procedimientos o procedimientos entendidos de diferente manera? Es correcto, sobre todo porque finalmente las estrategias, por ejemplo, para disminuir todos estos problemas son muy claras. Y esto es, por ejemplo, la primera parte es obviamente la educación a la mamá. Siempre hay que educar. El problema es que no se tiene toda la estructura para dar los cursos de educación perinatal. Eso es algo fundamental, de tal manera que la mamá
tenga toda la información para poder finalmente saber qué es lo que puede, digamos, se puede hacer sujeta durante un procedimiento médico y qué no. Los doctores es algo fundamental. Desgraciadamente, la educación en medicina en México ha sido muy tradicional. Ha sido tradicional quiere decir que es bueno, que es malo, que estamos bajo planteamientos medievales, como se hacía. Más que medievales, de hecho debería de ser al revés. Deberíamos de regresar a lo natural. La tendencia actualmente es regresar a lo natural, a lo poco invasivo, a estar vigilando mucho, pero hacer poco, hacer exactamente cuando está indicado médicamente. Si nosotros hiciéramos medicina basada en evidencia, significa haz exactamente cuando está correcto hacer y no hagas cuando no debas de hacerlo, la violencia obstétrica no existiría. Correcto. Marta, agradezco mucho tu presencia, no solamente por el testimonio de tu experiencia al respecto, sino también para darnos claridad y también a muchas mujeres que nos están viendo en este momento acerca de lo que en tu caso te pasó y esa experiencia, cómo te fortaleció o qué aprendiste a partir de eso, cuáles fueron los procedimientos por los que tú pasaste y que seguramente hicieron que cambiara tu vida en ese sentido, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, nos hablaban los especialistas de una manera muy técnica, ¿no? Tal vez yo les pueda contar lo que viví, lo que me dolió y lo que me costó, claro, y todo lo que conllevó todo ese maltrato, incluso no físico, sino también psicológico y emocional. Afortunadamente mi primer hijo fue en parto en agua. Tuve la bendición de que mi primer acercamiento hacia un parto fuera de manera respetada. Pero pues con el paso del tiempo buscamos otro bebé y fue totalmente diferente. No sé si es por la manera en la que yo ya había vivido antes el parto natural, que ahora toda esta agresión se me hizo de una forma muy animal, por así decirlo, porque... O sea, se exponenció, se hizo más evidente a diferencia de tu primer parto. Sí, porque Ileana, que fue la que me acompañó en todo el proceso de mi primer parto. En el primero, ok. En el primero fue un parto, incluso yo sentía que tenía el control del parto. Y en el segundo parto fue A ver, déjame preguntarte entonces esto. ¿Por qué, si entonces tuviste una experiencia, como lo estamos escuchando, muy bonita en el primer parto y también de la mano de Ileana, cambiaste esta decisión para el nacimiento de tu segundo hijo? Desafortunadamente no fue por mí, sino por las indicaciones de los doctores. Entonces ellos querían hacerme una cesárea, incluso yo iba a acudir nuevamente al curso que imparte Ileana, pero desafortunadamente los doctores me dicen que es cesárea, hay un sangrado, y me retrasan y me siguen regresando a mi casa. El día en que me dicen, ¿sabe qué? Ya vamos a llegar a la semana 42 y por cosas del papeleo de su seguro del trabajo, no le podemos realizar una cesárea. Entonces regrese otra vez a casa. Fueron muchas incongruencias y la verdad es que fue muy pesado al grado de que ni siquiera dejaron entrar a mi esposo. Se supone que iba a ser un parto en agua, no fue un parto en agua, no lo dejaron entrar, me pusieron epidural, que yo ni siquiera dije que quería epidural, y incluso me amarraron, incluso grabaron los doctores, los residentes. Sí, los residentes, y la verdad es que, no sé, ya no te quedan ganas de volver a parir. Ileana, quiero conocer el porcentaje de la incidencia sobre estas historias que nos cuenta Marta y sobre todo en tu experiencia, de qué manera se presentan y con qué recurrencia. Me parece de verdad impresionante y me parece, y si lo puedo decir así con estas palabras, indignante un trato de estas características. Cuéntanos. Animal. Sí. Mira, no sé exactamente el porcentaje. Yo la verdad es que sí vivo... En tu experiencia aproximadamente, yo la verdad no sé. Es que sí vivo en un mundo rosa, porque justamente pues yo preparo, yo voy con médicos que ya no manejan este tipo de partos, ¿no? O sea, la verdad es que yo vivo en un mundo de colores. Pero sí sabes que en México el porcentaje de cesáreas es altísimo. El porcentaje de cesáreas programadas en México pues va más del 50%. ¿Qué será? ¿De 10 personas, de 10 mujeres, son 9, 8 cesáreas? A nivel privado. A nivel privado, 9. El 90%. ¿Es ¿no? necesario? No. Entonces... La recomendación de la Organización Mundial de la Salud cae en el 10%. A ver, doctor, entonces, ¿por qué si no es necesario y si estamos hablando de que la decisión de una mujer, sobre todo en este caso de Marta, a partir de su primera experiencia, se hace una recomendación,
no sé si con base, con fines lucrativos, económicos, por medio de la institución o políticas de la institución. ¿Cuáles, quiero entender de manera muy coloquial, quiero saber cuáles son las decisiones que se toman para cambiar radicalmente la postura de una experiencia que en su primer momento fue muy buena y en la segunda pues fue completamente lo contrario, ¿no? Bueno, para platicar en ese punto hay que recordar que México tiene un sistema de salud en el cual se divide en privado y público. Público abarca casi el 80% de los nacimientos de México y privado un 20%. El problema de la cesárea está generalizado, pero es más agudo a nivel privado. Estamos en un 80-90% de cesáreas a nivel particular. El término de violencia obstétrica, cuando lo desglosas, abarca también la cesárea innecesaria. Esa es violencia obstétrica. Totalmente. Porque obviamente la indicación médica no es real, sino es la voluntad del médico por la comodidad, porque no quiere desvelarse, porque quiere tener más honorarios médicos, percibir un ingreso económico. Y México ocupa el 4º y 5º lugar a nivel mundial de cesáreas. Porque obviamente sí es un serio problema de salud pública. Pero entonces las autoridades quiere decir que no están tomando cartas en el Están asunto. haciendo lo que corresponde, han hecho oficios, han seguido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Declaración de la OMS, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión. Entonces tan solo algunos hospitales privados de la Ciudad de México, y lo voy a poner así, lo digo tal cual, Grupo Ángeles, que maneja un 70-80% de cesáreas, el Hospital Español, hospitales más pequeños, ¿cómo es posible que tengan un índice de cesáreas tan elevado? Es tan fácil como la Secretaría de Salud que pueda ir a estos hospitales y decir, tienes un 80%, tienes 6 meses para bajar ese puntaje, porque va en contra de la normatividad, de la guía de práctica clínica, de todo lo que ya se tiene escrito, ¿no? Y si no lo haces, te voy a multar. Si no lo haces en 6 meses y regresamos, sigues igual, te vuelvo a multar, y si no, te voy a cerrar el área de obstetricia. Tan fácil como eso. Cerramos restaurantes porque hay una mala atención, porque hay contaminación de cucarachas, y no se cierra un hospital que tiene un índice de cesáreas tan elevado. Entonces nos falta supervisión porque tenemos ya los documentos, tenemos la guía de práctica clínica, la norma oficial mexicana 2016, tenemos tantos documentos a favor de un parto respetado y de obviamente un parto obviamente la mujer pueda tener su evento y que lo disfrute y que se pueda tener a nivel familiar. Lo que está buscando la OMS en el año 2018 es una experiencia positiva del nacimiento. Ya no es suficiente que esté vivo el bebé, ni que la mamá viviera. Debe ser con ¿Qué opinas calidad. al respecto, don Roberto? Sobre todo Claro. porque yo también aquí estoy pensando en el juramento hipocrático, Así es. en donde se está jurando para salvaguardar la integridad de cualquier persona, y en este caso, bueno, me parece que sería indispensable y no sucede en la mayoría de los casos. Claro, ahí parte de la solución empieza prácticamente desde los estudiantes de medicina, desde los estudiantes de enfermería, en donde, bueno, los que somos profesores nos damos a la tarea precisamente de empezar a hacer el cambio de manera generacional. La gente que ha estado, digamos, conociendo o practicando la medicina es muy complicado después de mucho tiempo que cambie. Pero sí le apostamos mucho a la gente joven, a los estudiantes de medicina, de las diferentes escuelas de medicina y sobre todo a las escuelas de enfermería. Tengo un poquito de discrepancia en los datos que han comentado, porque a partir de abril de 2015, ¿Cuáles concretamente? la Organización Mundial de la Salud nos dice ya no es necesario hablar de porcentaje. Lo que es más importante Pero es no que... considera que los porcentajes son una cifra determinante que... No, le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo buenísimo es el Hospital General de Tula. El Hospital General de Tula es un bastión del parto vertical en México. Tienen un área de labor que, si uno la ve, o sea, son poquitos recursos los que tienen, pero son muy buenos, porque siempre hay una dula ahí con ellos. Está el papá con ellos, o sea, están caminando todo el tiempo y no hay mesas para parto convencional, todas son mesas de parto vertical. Y a pesar de eso, tienen un 40% de cesáreas, que para un hospital general puede ser alto. ¿Cuál es la razón de esto? Que es un hospital de referencia. Esto es un hospital en donde todos los centros de salud que están alrededor del estado de Hidalgo refieren a ese sitio. Obviamente tienen la capacidad para poder hacer una cesárea. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos estuvieron preocupados durante un tiempo. Pero aquí no se trata de capacidad, se trata de decisiones, ¿no? O sea, No, pero por ejemplo, ahí llegan gravemente enfermas las pacientes de un centro de salud del estado de Hidalgo. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es analiza de acuerdo a una cosa que se llama clasificación de Robson. Robson en el 2011 más o menos, 2001, perdón, ellos dicen, hay una clasificación que va del 1 al 10.
Paciente en estado 1, en categoría 1, es una paciente sana que seguramente va a tener un parto. Si todas las de categoría 1 son parto, perfecto, palomita, ese hospital está cumpliendo. Si tienes puras clasificación 10 que son de alto riesgo, tienes puras de este tipo de mujeres y son todas las cesáreas, perfecto, tienes palomita. Si tienes clasificación 1 y haces cesáreas, mal. Si tienes clasificación 10 y haces parto, mal también. ¿Pero estás de acuerdo entonces con el punto de vista de Heriberto en este momento? De Norberto, perdón. Sí, estoy de acuerdo en que evidentemente hay mujeres que tienen más riesgo que otras, ¿no? Evidentemente, justamente lo que dice el doctor Meras, ¿no? Aquí de lo que se trata es que sea una experiencia positiva. No estamos buscando, de pronto creen que, por ejemplo, una dula siempre va a estar buscando un parto natural, ¿no? Y no es que yo esté, por supuesto que estoy a favor del parto natural, porque es lo que debiera ser, ¿no? En la mayoría de los casos, pero evidentemente que si tenemos una mujer con un riesgo, pues no vamos a decir, tienes que parir. Evidentemente no. Lo que es mejor para ella probablemente es tener una cesárea y eso va a hacer que eso sea una experiencia positiva en el nacimiento, porque ya no nada más tenemos una mujer viva y sana, y un bebé vivo y sano, sino una experiencia que la estamos cuidando, ¿no? O sea, no es satanizar ni siquiera el procedimiento médico, ni la cesárea, ni ninguna de las cosas. O sea, hay que utilizar todos los recursos que tenemos y como dice el doctor, pues depende de quién eres tú y de cada mujer. Y justo ese es el punto, para mí, del parto, ¿no? Es, ¿quién eres tú? Ah, bueno, tú eres Marta, tienes tantos años, tienes estas condiciones físicas de salud, entonces probablemente tú vas a tener un parto en agua natural y no vas a necesitar nada más que nosotros atestiguando tu poder, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú eres una mujer de 45 años con diabetes gestacional, con no sé, y entonces a lo mejor tú vas a tener una cesárea quizá programada, pero también te estamos cuidando y también estamos cuidando no nada más lo físico, sino como dice Marta, lo emocional, ¿no? Aquí de lo que se trata es de dar un cuidado integral, no nada más se trata de tener bebés vivos y sanos y mujeres vivas y sanas, sino mujeres sanas emocional, física, mentalmente, porque estás naciendo un bebé, estás naciendo como madre, estás naciendo una familia, no nada más estás sacando un producto, ¿no? Como de pronto se refieren, no eres una fábrica. Entonces, justo eso es todo lo que hay que cuidar. Entonces, por supuesto que tiene razón en eso. Entonces, la discrepancia viene con los datos que estaba manejando en este momento usted, doctor Byron, acerca de los porcentajes que reflejan lo que sí se debe hacer en cuestiones de las personas que tienen un alto riesgo, de las mujeres que están en alto riesgo, las que no, o en qué Las mujeres de bajo riesgo, que es el 80%, van para un parto, es el promedio general. Y un 20%, 15% tendrá que ser una bendita cesárea, pero no al revés como estamos nosotros. Y en relación a lo que comenta el doctor Norberto, estoy totalmente de acuerdo que hay algunos hospitales de todo el país, algunos que están cambiando su modelo de atención, pero son muy pocos. Quiere decir que la gran cantidad de hospitales, tanto privados y públicos, no se está alineando con la norma oficial 007, ni la guía de práctica clínica actualizada 2019, ni las 56 recomendaciones de la OMS 2018. ¿Por qué? Porque hay una actitud del médico, que ese yo lo considero como el punto más importante, de no poder cambiar ese chip, de una resistencia impresionante, que a mí me da vergüenza como médico el ver cómo con tanta evidencia siguen teniendo prácticas médicas del siglo pasado acompañadas de una falta de respeto y maltrato que forma parte de la violencia obstétrica. Claro, ¿qué le espera a la gente, a las mujeres que de alguna manera están viendo este programa o que sí están acudiendo con estos procedimientos poco a poco para saber de qué manera o a qué hospital o con qué médico van a tener a su hijo si tenemos estas cifras que me parece que son importantes, Norberto? Claro. Y ahorita voy contigo. Sí. No, de hecho estoy completamente de acuerdo con el doctor Byron porque en efecto creo que nosotros vivimos una generación en donde aprendimos a atender partos de una forma muy medicalizada. Entonces, en el momento que sales de la especialidad, lo que tienes que hacer es que tienes que reaprender. O sea, tienes que desaprender todo lo que aprendiste para empezar a hacer todas las recomendaciones de la OMS, que es libre posición durante el trabajo de parto, vía oral, acompañamiento todo el tiempo. Si no es necesario poner un suero, no hay que ponerlo. Si no necesitas oxitocina, no hay que ponerla. Para el momento del nacimiento, libre posición para el momento del nacimiento. Pueden seguir tomando líquidos. No hay que hacer episiotomía, que es un corte que se hace en la región genital. No es necesario. Contacto piel a piel, inmediato, lactancia inmediata. A ver, déjame nada más tocar porque esta descripción de un corte en la región genital, que me parece también
una práctica mutilación. salvaje. Así es. Tiene también en el procedimiento posterior un término que se le dice saturación extra, se le dice, ¿cómo se le? Es la puntada del marido, se le conoce. Sí. De acuerdo. ¿Esto no es también una falta de los derechos humanos? Y yo me refiero a la puntada del marido para explicarlo coloquialmente. Marido feliz. Sí, exactamente, es para que el marido esté feliz, porque una puntada extra para que la vagina en este caso esté más estrecha. ¿No es esto también una Claro, falta de respeto? no, y sobre todo una falta de conocimiento, como comentaba hace un momentito. O sea, realmente hay que hacer las cosas basadas en evidencia. Actualmente la evidencia médica indica que no es necesaria una episiotomía. O sea, digamos, la episiotomía es un procedimiento que prácticamente debe de estar en desuso. O sea, no hay ninguna indicación médica para hacerlo. Pero entonces, ¿quién entra en esta decisión? ¿El marido, el doctor, la mujer? En ese momento el doctor directamente. Pero Esto bueno, es- y entonces, o sea, eso ¿de dónde viene esa decisión? Es una decisión completamente invasiva. Claro, exactamente. Y es por eso que comentaba. Realmente el problema viene de la forma en la que aprendemos la medicina. Por eso los profesores tenemos la responsabilidad de hacer ese cambio en el cambio generacional desde estudiantes de medicina. Actualmente los egresados están teniendo ese cambio. Voy a poner el ejemplo que yo vivo todos los días, que es ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente tenemos programas precisamente de educación perinatal, de modelos de autocuidado a base de las enfermeras perinatales. Las enfermeras perinatales es muy parecido a lo que es una midwife en Estados Unidos, o una midwife en Europa, o una matrona chilena o una matrona en España. Más o menos es algo parecido. Digamos, es una profesional, es una enfermera que después de ser licenciada en enfermería, ahora es especialista en medicina perinatal. O sea, tiene una... Pero es asistencia del parto, es asistente del parto. Incluso desde el momento en que hace el acompañamiento y el proceso de educación de autocuidado durante todo el embarazo. Es más o menos lo que se hace en el curso de educación perinatal de manera privada. Lo mismo lo hacen las enfermeras perinatales en el INPER. Tenemos un programa incluso de acompañamiento. El acompañamiento es que la persona que la mamá elija puede estar con ella todo el tiempo. Puede ser el papá, puede ser la hermana, puede ser una tía, una amiga, o incluso el mismo esposo o el mismo papá. Además de eso está todo el tiempo la enfermera perinatal que hace el acompañamiento durante el evento de nacimiento. Estas son estrategias de bajo costo porque no indican hacer o rehacer un hospital. Simplemente es la actitud de todo el equipo médico de cambiar. Vamos a hacer una pausa, Norberto. Vamos a regresar también para saber si esto se cumple en realidad, si todos estos datos verdaderamente son prácticas que se llevan a cabo en nuestro país. Tenemos testimoniales diferentes, no solamente el de Marta, que nos está acompañando aquí en vivo, a quien nuevamente agradecemos, y regresamos también para seguir platicando acerca de tu experiencia. Vamos a hacer esta pausa, si les parece, es muy breve, y regresamos para analizar este tema tan importante de salud pública, la violencia obstétrica en nuestro país. Volvemos. Muy bien, regresamos, seguimos platicando acerca de este tema que es un problema de salud pública en nuestro país, la violencia obstétrica. Pero más allá del testimonio que nos ofreció hace un momento Marta, vamos a escuchar, porque no es el único caso que sucede en México, vamos a escuchar a continuación también más datos sobre estas historias. Y le repito, estas no son datos ni encuestas como las que maneja Andrés Manuel López Obrador, engañosas, son reales y las tenemos aquí a continuación. Me ingresaron Bueno, yo llegué como a las 6 de la mañana y estuve esperando. Todo mi trabajo de parto lo hice en una camilla de traslado. La mujer que estaba a mi lado, en la camilla de traslado, parió prácticamente sola. No le hicieron episiotomía, ya no la alcanzaron. La mujer les estaba gritando que ya iban a hacer su bebé, que ella sentía que ya iban a hacer su bebé. Y uno de los médicos le dice, ay señor, a usted le falta, ¿cómo cree? Y en eso nació el bebé, qué bueno que no se cayó de la camilla. Y llegó una enfermera y me agarró de la mano y me dice, si crees en Dios, pídele para que esto se acabe ya. Y se fue. Álvarez, tengo 42 años, vivo acá en San Cristóbal de las Casas. El domingo que fui a mi consulta, ya llevaba yo 15 semanas de embarazo y allá me atendieron en Chamula. Ya fue que me hizo el ultrasonido y me dijo que no sé qué es lo que había pasado con mi bebé, pero que ya estaba muerto. Por la luz que no había, por eso me dijo que yo viniera en el hospital de la mujer, como eso de las 3 de la tarde. Entró mi esposo, que es Jeremías, entró a hablar y le dijeron que no podían atender por lo mismo de que no había lugar para que me atendieran. Yo me llamo Luz González Argueta y vengo de Corralierba, municipio de Villa La Rosa. De donde nosotros somos no hay doctor. Llegan cada 2 meses, 3 meses. Ahorita de mi embarazo que tengo,
Como 2 veces nomás me atendió la doctora. Con esta vez ya que llegó, que ya casi me estoy por aliviarme. Yo les diría a las mujeres de que no se dejen, que pongan una demanda, una denuncia, que en tal hospital está pasando todo eso, de que no atienden, para que ya no haya más muertes maternas ni de bebés. Bien, ahí escuchamos 3 testimonios. No crea que son casos aislados, solamente 3 de un porcentaje muy bajo que sucede en nuestro país. Es altísimo la incidencia y el porcentaje de mujeres que yo quiero pensar y preguntarles que en un momento tan importante, tan bonito, tan esperanzador como ser madre, se convierte en una pesadilla. Recupero rápidamente las palabras de la primera mujer que decía: si crees en Dios, pídele que esto se termine pronto. Que se termine pronto, un momento en el que debería recordar para toda su vida de una manera tan memorable, tan honorable, tan bonita, y que le digan eso y que además le digan, no le hicieron episiotomía. Pues qué bueno que no se lo hicieron, porque sí, claro. Si no, yo creo que la matan. Bueno, en tu experiencia, yo me imagino que eso hubiera sido también todavía más traumático. A ver, voy a regresar contigo, Mónica, porque este tipo de situaciones le cambian la vida a una persona. Más allá de que ya sucedió, de que ya tuviste a tus 2 pequeños, sí. ¿Cómo ha sido tu relación con tu marido, con tus hijos, con tus recuerdos a partir de esta experiencia, esta segunda experiencia? No, estaba escuchando los testimonios y es realmente doloroso el escuchar que seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo. Es increíble. Decías que no solo en particulares, también en centros de salud. Esta última vez fue en un particular. O sea, tuve a mi bebé en un particular y pasó de lo peor habido y por haber, que quisiera no recordar porque realmente me lastima. Yo contacté a Ileana porque me sentía muy mal. Yo decía, bueno, no puede ser, si ya tuve un parto, si ya pude, si ya sé que soy fuerte, si ya sé que puedo parir, ¿por qué esta vez me siento así? Me siento toda acartonada, me siento inútil, incluso ni siquiera me bajaba la leche. Yo le decía a Ileana, ¿sabes qué? Es que no me baja la leche. Cuando a mi hijo le di casi 3 años leche. Entonces dije, o sea, ¿qué tanto me lastimaron? No físicamente, porque se te olvida, ¿no? En el momento. Pero entonces no, y cállese, y no se mueva, y ya, al rato va a volver a embarazarse y va a estar aquí otra vez, y no chille, y no, entonces sujétala, y, o sea, dices, bueno, entonces realmente sí me lastimó. ¿Fueron mujeres las que tuvieron esta? De hecho, ¿mujeres madres les llegaste a preguntar? De hecho, la ginecóloga que recibió mi bebé es mamá, y es evidentemente mujer. Y entonces no existe el más mínimo signo de empatía. No. ¿O a qué se refiere? ¿Cómo es posible que alguien practique de esta manera tan irresponsable un parto? No sé, es un momento para algunas mujeres muy anhelado y realmente sí te deja huella y puedo decir que sí te quedas traumada. Y si deja huella, yo cuando escucho experiencias de que algo deja huella, de que queda traumada, estoy pensando, no sé, en un delito como el secuestro, al que le cambia la vida a una persona. Entonces, ¿debe de tipificarse esto como un delito en nuestro país, la práctica de la violencia obstétrica? De hecho, está tipificado. Está tipificado. ¿Está tipificado? Está tipificado. ¿En dónde? ¿En qué artículo? Están, digamos, ahorita... porque bueno, ahora realmente, sí... digamos, el primer estado del país en donde tipificó en su código penal local el término violencia obstétrica y lo describe de una forma muy puntual fue Veracruz. Veracruz, después se sumó Chiapas, Tamaulipas, Durango. Hay varios estados del país. Si es así y se han presentado estos casos, entonces ¿cuál es digamos que la sentencia o cuál es el castigo que se le lleva a las personas que lo practican? Obviamente, ¿conoce casos de personas que si este delito está tipificado fueron sancionadas? No, entonces, no. Ahora, ¿de qué sirve? Eso es un papel, no sé... ¿no? Esta parte yo creo que sí valdría la pena, obviamente, que nos las pudiera asesorar a alguien que conozca un poquitito más de la cuestión de leyes. Lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, actualmente hay senadores y diputados de diferentes partidos, del PRI, del PRD, de Morena. A ver si tenemos tiempo y nos podemos, producción, comunicar con algún abogado para que nos dé también claridad al respecto de este tema. Hay 5 iniciativas de ley para modificar el Código Penal Federal. Obviamente es una tipificación muy parecida. Probablemente la de Tamaulipas es la que describe un poquitito más en detalle cuáles son las causales o cómo se tipifica este fenómeno o este delito de violencia obstétrica.
Como comentaba hace un ratito, la violencia obstétrica no es solamente la acción de hacer, sino, por ejemplo, la ausencia del recurso. Claro, como sucedió en el primero de los Exactamente. Entonces, la dejaron ahí horas y no la atendieron, parió prácticamente en la camilla. Exactamente. Entonces, entonces, en realidad es un fenómeno multisectorial. ¿Qué significa esto de multisectorial? Que son no solamente la Secretaría de Educación Pública, ni la Secretaría para hablar las cuestiones de educación, de cursos de educación perinatal, ni la de salud únicamente, sino se involucran un montón de otras secretarías, la Secretaría de Educación, la de todas las dependencias de seguridad pública. ¿Por qué menciono todo esto? Porque para que una mujer en una ranchería pueda llegar a un centro de salud de pedir ayuda, a veces no hay forma. Sobre todo, por ejemplo, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en donde en las épocas de lluvia es prácticamente son intransitables los caminos, ya no tiene el acceso. Y ya no es ni problema del doctor, ni problema del centro de salud, pero es un problema del país. O sea, es un fenómeno cultural del país. Por eso es importante que se toquen todas estas aristas y no solamente se coloque el médico enfrente, porque en realidad violencia obstétrica es mucho más que solamente el actual médico. Claro, doctor. Y luego voy contigo, Ileana. Sí, definitivamente es un problema complejo. Hablamos de infraestructura, de capacitación del personal, de sensibilización del personal. Más allá de infraestructura, de capacitación del personal, sí, ¿no? Sensibilización. Sí, claro. Así es. Y que obviamente esto no se va a resolver en unos cuantos años. Yo considero que para cambiar el modelo de atención de nuestro país van a pasar décadas. Décadas, porque hay una resistencia impresionante del personal de salud. No tenemos todas las condiciones necesarias para poder ofertar una atención de calidad al 100%, y que definitivamente mientras no tengamos todo el empuje, tanto gobierno como la sociedad, porque no todo es maldito médico, maldito gobierno, y tú como mujer se prepararon, buscaron información, leyeron algo, o sea, estamos hablando que es de dos partes, ¿no? Si tú no conoces tus derechos, el médico es quien va a decidir por ti. Entonces tú confías en el médico, vas con él y te dice, lo mejor es una cesárea, lo mejor es una episiotomía, pero si tú no te informas, tú confías como debe ser, pero lamentablemente aquí hay un abuso también por parte de la rama médica y hay una situación de poder. Cuando hablamos de violencia obstétrica también tenemos que hablar que hay una situación de poder y que la rama médica también está en una situación mirando hacia abajo a la mujer, no equitativamente, que es lo que estamos buscando en la nueva tipo de relación médico-paciente, que sea una relación cálida y buscamos que sea un acto amoroso, no un acto médico. Claro. Tenemos que buscar seguridad y tenemos que buscar que sea cálido el acto del nacimiento. Totalmente. A ver, Ileana, lo que comenta el doctor Byron me parece importante porque dice que tampoco hay información, sobre todo de las mujeres, y regreso a esta parte que dejamos pendiente al principio de este análisis, que no hay información para las mujeres de cómo tratar o cómo llevar este procedimiento. En tu caso particular, ¿cómo es que llevas y cómo consideras que se tiene que tratar este procedimiento? Es que justamente eso, para mí esa es también la raíz, ¿no? Como ellos dicen, no nada más es el médico, ¿no? Aquí no es como buscar un culpable, sino ver que es una cuestión de verdad cultural, ¿no? O sea, que va mucho más allá, o sea, es muy, muy, muy profunda. O sea, de verdad es muy profunda. Es algo de verdad que hasta las mismas, como les decía hace rato, ¿no? Las mismas madres o generaciones arriba nos están diciendo, eso es lo correcto, así me pasó a mí me pusieron forceps, a mí me cortaron de aquí a acá, ¿no? O sea, ¿sabes? Y entonces cuando tú estás embarazada, te encuentras con esa información, o sea, yo pienso en mi caso, ¿no? Mí mismo, así, yo Ileana, yo nací por cesárea porque tenía doble vuelta de cordón, según decía mi mamá. Mi hermano nació por parto, con forceps, y mi mamá toda la vida sostuvo, es mejor que te hagan una cesárea. Evidentemente, su primera experiencia había sido muchísimo más violenta, y entonces, pues, si tenía que validar esta más violenta o esta menos violenta, pues decía, pues mejor que te hagan una cesárea, ¿no? Entonces yo me encuentro embarazada, y esa es mi historia, ¿no? Mi historia, 24 años, es mejor una cesárea. Sin embargo, bueno, yo por algunas razones siempre he sido muy rebelde, entonces dije, no, yo quiero un parto, no me parece que sea lo correcto, investigo y bueno, pues llego con una educadora perinatal y demás y acabo de todas maneras en un caso de violencia obstétrica con toda y la información, ¿no? ¿Por qué? Porque
multifactorial. O sea, no nada más es yo tengo la información. Ahora yo tengo la información, yo ya sé que la OMS recomienda esto, que la guía de práctica clínica dice esto, que la evidencia científica dice no, esto, no, esto, no, esto, no, esto, que yo tengo este derecho. Yo ahora soy una mujer informada, empoderada. Bueno, ahora entonces tengo que buscar el personal médico que actúe conforme a lo que yo estoy buscando. Totalmente. Yo les digo a mis alumnos, es tan fácil como tú quieres comer comida china, vas a un restaurante de comida china, no vas a un restaurante de comida japonesa, ¿no? Y aunque haya arroz y haya todo, pues no te van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces sería eso mismo, sería eso, informar. ¿Cómo? Bueno, pues lo ideal sería que culturalmente esto pasara de madre a hija. Ese sería mi sueño, ¿no? Claro. O sea, mi sueño sería... Yo siempre digo, las educadoras perinatales de pronto somos una aberración de la sociedad, ¿no? Es como somos generar... mujeres que tenemos que estar enseñando a las mujeres lo que ya saben, lo que lo traen en el instinto, o sea, ellas ya lo saben. Solo hay que recordarles y decirles, tú puedes. Mira, estás aquí y yo estoy aquí contigo y va a haber mujeres y vamos a buscar el personal médico y el lugar correcto para tener esto. Que yo quisiera que fueran todos los hospitales de México y del mundo, por supuesto, pero la realidad es que son muy pocos, son contados. Si a mí me dices, dame una lista de médicos, y yo te digo, o sea, tengo así, creo que los cuento con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, necesitamos que las mujeres aprendan, que las familias, no nada más las mujeres, las familias, las parejas, los hombres que las acompañan, ¿no? También es todo un contexto familiar. Como dice el doctor Mera, esto debe ser un proceso amoroso, no médico. Claro. O sea, un bebé viene de una relación sexual de amor, ¿no? Entonces tendríamos que estar recibiendo a este bebé en el mismo contexto en el que se hizo. Claro, de alguna manera generar este patrimonio, esta herencia intangible, inmaterial, que quiere decir pasar de experiencia a experiencia, de madre a hija, bueno, de abuela a madre a hija, etcétera. ¿Cuáles son estos procesos sí, por que supuesto, les fueron? ¿no? Mi hija, obviamente, ya está pensando, para ella un parto es totalmente una experiencia amorosa, de familia, ella vio nacer a su hermano, claro, y es una experiencia distinta, ella ya no, difícilmente va a caer en violencia obstétrica, ¿no? Claro. En este caso, tú tuviste a 2 varones, 2 hijas, uno y uno. Un hijo, un hombre y una niña. A la niña en este caso, sí tienes pensado, y sobre todo con base en lo que dice Ileana. Yo le pido mucho a Dios que Ileana dure como 1000 años para que mi hija pueda ir con ella y le transmita todo el conocimiento. Yo sé que no se pregunta nunca, ¿cuántos años tienes, Ileana? 44. Sí, sí llega, sí llega. No te preocupes. Decían, me informé con mi primer parto y aún así los doctores de mi segundo parto no hicieron lo que yo había pedido. Yo les decía, por favor, no me pongan epidural. No, sí, es que ya te la pusimos. Y es que me siento mal, pero no me siento mal porque me duela, porque yo ya sé a lo que vengo. Me siento mal porque no dejaron pasar a mi marido, porque me pusieron muchas trabas, porque me regresaron 1,000,000 de veces a mi casa. O sea, parí en 1 hora. Yo ya sabía lo que iba, pero me regresaban y me regresaban y me regresaban. Entonces, aún nosotros teniendo la información, precisamente si las instituciones no son las adecuadas, que el hospital a donde iba se supone un hospital adecuado. Pero entonces, pasa esto. A ver, doctor, ¿no se supone que entonces sí se supone que dejan entrar a los maridos? En este caso, con este testimonio, pues... Claro, de hecho, en eso se ha avanzado, por ejemplo, aquí en la ley local de la Ciudad de México. Hace unos meses se aprobó una modificación. Más que avanzar es, tiene que forzosamente entrar, es parte de este proceso. Claro, eso es a lo que iba. Por ejemplo, en esta modificación de la ley local de la Ciudad de México, aquí prácticamente es algo que es ya obligatorio. O sea, en los hospitales, por lo menos de la Ciudad de México, debería de estar acompañada siempre una mujer que va a tener un bebé. Eso por lo menos dice la ley. ¿En cuántos casos sucede eso? Yo creo que en hospitales privados, en la gran mayoría. En hospitales públicos, cada vez más. Hay un problema con esto, porque los hospitales públicos, desgraciadamente, no están diseñados en infraestructura para poder tener a todo esto. No quiere decir que no se pueda, ahorita pongo algunos ejemplos. Lo ideal, como comentaba hace un ratitito, es que nazcan por parto. Eso sería lo ideal. O sea, digamos, una mujer embarazada de manera automática, siempre hay que pensar que va a tener un parto. Por supuesto. Eso es en automático. Lo que durante el desarrollo del control prenatal, vamos a estar vigilando que no haya ninguna otra cosa que modifique eso. Además, le damos la información a la mamá
para que ella pueda tomar las decisiones más adecuadas para ella, porque si la mamá dice, yo quiero bloqueo peridural, perfecto, se le pone, porque ella lo está pidiendo, tiene la autonomía, tiene la información para poder tomar esa decisión. Pero tiene que ser una decisión informada y eso es sumamente importante. ¿Qué es lo que tú decías? Exactamente. Y después de esto, hacer digamos, una narrativa al doctor, una cosa que se llama plan de nacimiento, plan de parto. Eso obviamente queda plasmado en el expediente clínico y ese es el objetivo a llegar. En algún momento, durante el control prenatal, durante el trabajo de parto, si hay alguna indicación médica se puede modificar esto, pero bajo una indicación médica. Eso sería como que el escenario ideal de un embarazo y del nacimiento de un bebé. Por ejemplo, si nosotros vamos a otros países, las unidades donde nacen los bebés son muy parecidas a una habitación de casa, pero con toda la infraestructura médica por si acaso se requiere. Desgraciadamente esto no ocurre en el país porque los hospitales que tenemos fueron diseñados en las épocas de 1940 o posterior, en donde el diseño médico por la mentalidad de los doctores de ese momento era distinta. A ver, voy a regresar también a un punto que tiene que ver con la violencia obstétrica, pero de lo que hemos platicado de manera muy general, pero también lo que sucede post. Hay historias que yo conozco en donde las mujeres van, piden información al hospital y preguntan, algo que además yo he escuchado, bueno, después del nacimiento de mi hijo, ¿puedo quedarme con el bebé? No, se queda en el cunero. ¿Por qué no? ¿No es esto también parte de violencia obstétrica? Claro. No darle la posibilidad y la libertad de tener a su hijo en el momento del nacimiento las 24 horas. Es correcto. ¿Y por qué no sucede? En la mayoría de los estatutos o de los reglamentos de los hospitales está determinado que no puede quedarse con su bebé la mamá que acaba de parir y que tiene que llegar al... O sea, perdón que interrumpa, pero sí, es que es muy evidente. Yo los dos claros ejemplos que tengo. Con mi primer bebé, incluso luego me lo pegué para que comiera. Estuvimos ahí hasta que el cordón umbilical dejara de hacer su trabajo y todo. Con mi hija me dijeron, ¿sabes qué? Te pusimos epidural, te pusimos anestesia. Y yo, sí, pero necesito para mi hija. Ah, sí, aquí está, ya no la llevamos, Y le avisaron a mi esposo 2 horas después de que nació. Si yo no, de contrabando, me meto mi teléfono y le digo, oye, ¿ya viste la niña? ¿Está bien? Fíjate que cuéntale ahora sí que todos los dedos. Me dijo, ¿qué? ¿Ya nació? ¿Estás bien? Dije, ¿cómo es posible? O sea, y además se perdió una experiencia que es irrepetible, ¿no? O sea, es irrepetible. Sí, entonces, la verdad es que yo lo veo muy marcado en mis 2 hijos. O sea, un nacimiento respetado tiene muchos beneficios para los bebés, muchos, tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, pegártelo en esos momentos, en esos instantes que acaba de nacer, es sumamente importante. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Perdóname. 8 y 4 meses. ¿Han tenido consecuencias estas 2 historias, estas 2 decisiones en el crecimiento totalmente de tus hijos en relación a tu comportamiento con ellos? Sí, por ejemplo, ese es muy evidente en el primer caso. Él fue un niño muy despierto, muy inquieto. A pesar de que nació en la semana 35, 36, si no mal recuerdo. Mi hija nació en la semana 42. Sí, una gran diferencia. Y dices, bueno, ok, tuvo más tiempo de desarrollarse el bebé. Pero eso no quiere decir que forzosamente sea mejor, ¿no? Exacto. Y obviamente no me la pegué, obviamente pasaron 2 horas para que yo la viera bien, para que la reconociera, para que la alimentara, y pues las consecuencias en su carácter o en la forma motriz es totalmente diferente. En estos 4 meses que llevo, ¿no? Pero sí marca mucho la diferencia. A ver, Ileana, ¿por qué pasa eso? O sea, químicamente, ¿cómo funciona el cuerpo, el metabolismo de una mujer y por qué se reflejan estas condiciones que tienen que ver ya con la relación y el desarrollo de sus hijos directamente con la madre y con el padre, me imagino que también? Bueno, es que la hormona principal del trabajo de parto es la oxitocina, que es la bien llamada hormona del amor. Entonces, la oxitocina lo que hace es generar un vínculo entre la madre y el bebé. Justo después del parto es cuando se hace el pico máximo que tiene el pico máximo de oxitocina. ¿Para qué está esta oxitocina? La naturaleza es sabia y entonces la pone para que mamá y bebé se reconozcan y se enamoren. ¿No? ¿Y por qué necesitamos de manera natural que se reconozcan? De manera natural, además. Literal, ¿no? Cuando las madres dicen, es que cuando vi a mi hijo por primera vez, vi a Dios, vi el universo, sentí que el amor para toda la vida existe, es real, es y ese químico, es el primer amor, el primer amor verdadero que existe en un ser humano, ¿no? Eso que las mamás dicen con palabras,
evidentemente el bebé también lo está viviendo, ¿no? El bebé también está sintiendo todo esto que la mamá está sintiendo, se reconocen, se enamoran y bueno, yo siempre les digo, un bebé humano requiere un cuidado 24/7 y siempre pienso, por eso solo tenemos uno, ¿no? Es un bebé que requiere un cuidado intensivo, intenso, ¿sabes? Todo el tiempo, todo el tiempo. Todas las mamás sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, tú necesitas tener esa hormona y ese amor y ese vínculo con este bebé para poder seguir con la crianza y con lo que te requiere esta crianza y este cuidado. Entonces, estas historias también de las depresiones posparto, quiere decir que pasaron por un proceso agresivo. O sea, una depresión posparto no debería de existir cuando pasa. No sé si no debería de existir al 100%, pero sí creo que muchos de los casos de depresiones posparto que estamos viviendo hoy tienen que ver justo con la historia del parto, con la separación del bebé, con esta falta de oxitocina que requiere el cuerpo de esta mamá para vivir lo que necesita, ¿no? Para tener lo que necesita. Aquí entonces comenzaría esta desintegración familiar de manera inconsciente, ¿no? No lo podemos llegar a pensar así, porque todo empieza siempre, bueno, de alguna manera las personas cuando van creciendo, se van desarrollando, tienen una familia, tienen hijos, empiezan a tener siempre estas características en donde empieza una situación de desintegración familiar, muchas veces no se analiza que viene directamente desde el parto. Nacimientos. Mira, el doctor Michel Odent dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y justamente él se refiere a esto, ¿no? Él dice, tu capacidad de amar está dictada casi en la forma en la que estás naciendo. ¿Cómo podemos entonces generar conciencia en los próximos seres humanos que cada vez, y por estos procesos de los que somos testigos que se practican con mayor frecuencia, cómo podemos pensar entonces que vamos a poder generar mejores seres humanos con estas prácticas? Quiere decir que entonces lo más importante que sea la procreación de una vida y generar a personas, generaciones con buenas condiciones, más allá de que sean inteligentes, de que tengan un vínculo familiar, que nazcan en un seno, como se le dice, una torta bajo el brazo, etcétera, y con condiciones favorables, ¿cómo podemos primero empezar a considerar esto si no existe una ley regulatoria que en los hospitales, en los médicos en general, establezca que estas prácticas deben de desaparecer por completo, doctor? Pues ya están las leyes, ya está toda la documentación, pero no se está ejerciendo. Se siguen sin. No hay una supervisión federal, no hay una conciencia de parte de los dueños de los hospitales particulares. Entonces yo considero que sí se necesita obviamente presionar más todavía en ese sentido al gobierno para que obviamente dé los resultados e indicadores. Yo te comentaba hace un momento que la cifra que se tiene de violencia obstétrica oficial es de un 30%, pero es mucho más, porque no hay ni siquiera indicadores para poder cuantificar o medir la violencia obstétrica en los hospitales particulares y de gobierno. Claro. No hay un instrumento, no hay una encuesta dirigida, solo está el INDICAS, que es un sistema de calidad de atención, pero no está dirigida obviamente hacia violencia obstétrica, por lo cual la cifra de 30%, por supuesto que es mucho más, yo diría que es un 80% de violencia obstétrica, porque el 80% de los nacimientos de los bebés en México nacen en el sistema público. Y a nivel privado tú puedes entrar como pareja y defender un poco ahí, ¿no? Tal vez. Pero a nivel público, pero privado. Y a nivel público no entra nadie, está difícil que entre. Lo comentó el doctor Norberto, que ya en la Ciudad de México, lo aplaudo, está difícil de implementar. Claro. O sea, son muy pocos hospitales que pudieran meter al familiar o la pareja para que obviamente sea un testigo y ayude obviamente en ese apoyo emocional que necesita la mujer. Me quedo con esta reflexión para el cierre. Rápidamente, 30 segundos también lo que en tu punto de vista se tiene que hacer para cambiar estos procedimientos, Ilena. 30 segundos rapidísimo, una reflexión concreta. Yo creo que lo que se tiene que hacer desde nuestra trinchera como mujeres es empezar a defendernos. O sea, creo que es empezar a hacer conciencia primero. ¿Qué derechos tengo? Y antes de eso, antes de qué derechos tengo, estoy embarazada y lo que estoy dando, o sea, lo que estoy gestando es un bebé, es una persona que tiene todos los derechos humanos que tiene cualquier otra persona. En principio no me llames producto, es un bebé, es una persona, ¿no? Totalmente. 30 segundos rápidamente, Norberto. Cambiar la actitud de todo el personal médico, que las mamás se informen, eso es extremadamente importante, que busquen finalmente a las personas adecuadas, a los hospitales adecuados. Eso lo van a buscar muy bien y lo van a entender muy bien conversando. Correcto. Y un consejo con base en tu experiencia a las madres que nos están viendo que están a punto información, de ser mamás. Que no se dejen y que se apoyen mucho en su familia.
porque una depresión postparto puede llevar a muchas otras situaciones, tanto como para la mamá como para los hijos y su alrededor. Perfecto. Marta, muchísimas gracias. Norberto, doctor, muchísimas gracias. Cristian, doctor, muchas gracias. Ileana, gracias por ampliarnos y por ilustrarnos en un tema tan complicado y a veces o generalmente muy difícil de comprender en nuestro país y que sí representa un problema de salud pública muy importante y que se tiene que tomar de verdad, de manera inmediata, cartas en el asunto. Gracias por acompañarnos.